Hola a todos, mi nombre es Matías Altamirano y hoy les voy a presentar mi investigación sobre el conflicto de Al-Shabaab en Somalia y la África Oriental. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, considero que los medios de comunicación le dan muy poca importancia y relevancia a los conflictos y problemas que asolan el continente africano. Y con esta presentación quiero exponer e informar sobre un tema que considero de gran relevancia. Para comenzar, hoy exploraremos la amenaza de Al-Shabaab en Somalia, un grupo terrorista que ha causado devastación no solo en Somalia, sino también en toda África Oriental. Al-Shabaab es una de las afiliadas más fuertes y exitosas de Al-Qaeda. Este grupo ha explotado la limitada capacidad de gobierno somalí y las crisis humanitarias en la zona para lanzar ataques indiscriminados contra fuerzas gubernamentales, pacificadores extranjeros y civiles. Vamos a comprender los orígenes y la evolución de Al-Shabaab, analizar su impacto en Somalia y países vecinos, y examinar la respuesta internacional y local a la amenaza que éste presenta. Primero, ¿de dónde viene Al-Shabaab? Aunque los inicios son inciertos, los cimientos de Al-Shabaab se establecieron a fines de la década de 1980, cuando somalíes que se unieron a los muyahidines afganos en la guerra contra Rusia regresaron de vuelta a Somalia. Formaron una organización militante salafista llamada Al-Ittihad al-Islami, o la AIAI, traducido al español como Unión Islámica. Durante la Guerra Civil Somalí y la caída del Estado somalí en 1992, la AIAI se disolvió. Jóvenes reclutas radicales de esta organización se unieron a la Unión de Tribunales Islámicos ICU y formaron el Karakat Shabaab al-Mujahidin, o Movimiento de Jóvenes Mujahidines, conocido fuera de Somalia como Al-Shabaab. A finales de los 90 y principios de los 2000, la ICU ganó el control de Mogadiscio, la capital somalí. En 2006, Etiopía invadió Somalia a pedido del Gobierno Federal de Transición, la TFG, y expulsó a la ICU, provocando la formalización de Al-Shabaab y su insurgencia continua en la zona. ¿Cuál es el impacto regional que tiene esta organización? Dentro de Somalia, entre el año 2006 y 2008, Al-Shabaab tomó el control de la mayor parte del sur de Somalia y creció en fuerza. A pesar del esfuerzo de las fuerzas operacionales de la Misión de la Unión Africana en Somalia, o la AMISOM, el grupo ha mantenido influencia en muchas áreas, aún con la capacidad de realizar ataques a la capital y otras ciudades clave. Un ejemplo de esto es que en el año 2017, Al-Shabaab perpetuó un atentado con camiones bomba en Mogadiscio, resultando en la muerte de más de 500 personas, convirtiéndose en uno de los ataques terroristas más mortíferos del país. En cuanto al tema económico, Al-Shabaab extorsiona a la población local con impuestos y posee el control de las rutas comerciales, cobrando por su uso y dificultando la llegada de la ayuda humanitaria. Un ejemplo de esto es el secuestro y robo de suministros en 2011 destinados a víctimas de la intensa hambruna del país. Ahora, su impacto en el resto de África Oriental. Tenemos que Al-Shabaab ha realizado diversos ataques significativos fuera de Somalia, como es el atentado de Kampala, en Uganda, en 2010, que mató a 76 personas durante el final de la Copa Mundial. En el año 2013, atacaron un centro comercial en Nairobi, Kenia, matando a 67 personas en un asedio que duró 4 días. Otros ataques notables incluyen la masacre de la Universidad de Garissa en 2015, también en Kenia, en el que murieron 148 personas, en su mayoría estudiantes, que luego de tomar más de 700 rehenes. En el año 2023 emboscaron un convoy militar etíope en el oeste de Somalia. ¿Cuáles son las respuestas que ha tenido la comunidad internacional? Por primera parte, la ONU aprobó a AMISOM
a AMISOM el 2007 para proteger a TFG. AMISOM ha sufrido más de 3.500 bajas desde el inicio de su misión. En 2022 fue reemplazada por la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia, la ATMIS, además de haber entregado recursos y alimentos para las poblaciones locales. Por otro lado, Estados Unidos ha estado involucrado desde el año 2003, realizando ataques aéreos y proporcionando entrenamiento y equipo militar a las fuerzas somalíes, además de realizar operaciones de eliminación de líderes terroristas. En el año 2022 se desplegaron cientos de tropas estadounidenses a Somalia. Actualmente es el mayor apoyo económico extranjero, habiendo aportado más de 1.3 millones de dólares desde octubre de 2021. También Turquía y Emiratos Árabes han brindado apoyo significativo a las fuerzas somalíes. Tenemos que Somalia ha tenido que soportar en distintas oportunidades diversas crisis humanitarias. Ha enfrentado múltiples sequías inducidas por el cambio climático, causando hambrunas generalizadas. Entre el año 2021 y 2023, 5 temporadas de lluvias fallidas resultaron en la peor sequía registrada en la historia de Somalia. Bajo este contexto, Al-Shabaab ha interrumpido los esfuerzos de ayuda humanitaria, atacando entregas de alimentos y pozos de agua, además de los cobros de impuestos a las localidades en su territorio. La combinación de los conflictos y desastres naturales ha desplazado a millones de somalíes y ha exacerbado la inseguridad alimentaria, provocando la masiva movilización de civiles buscando refugio en países vecinos. Estas problemáticas no han hecho más que aumentar la influencia de Al-Shabaab en la zona, mostrando el tremendo poder que tiene este grupo. Ahora nombraremos algunos eventos recientes que vale la pena destacar. Tenemos que en agosto de 2022 lanzó una ofensiva en agosto de 2022 el gobierno somalí lanzó una ofensiva total contra Al-Shabaab bajo el mandato del presidente Mohamud. La primera fase se enfocó en las regiones de Hirshabelle y Galmudug, expulsando al grupo de áreas controladas por más de una década. Un año después, en 2023, lanzó la segunda parte de la ofensiva enfocada en el sur del país, presentando grandes dificultades por la defensa terrorista de la zona. Algunos combatientes terroristas se han trasladado al norte, aprovechando la inestabilidad política en Puntlandia y Somalilandia. Recordemos que esta última zona busca reconocimiento internacional como país autónomo desde hace más de 30 años. En noviembre del año 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU suspendió la retirada de las fuerzas ATMIS por 3 meses y levantó el embargo de armas a Somalia en diciembre de 2023, que había mantenido a Somalia limitada en sus defensas durante décadas. En diciembre de 2023, Estados Unidos, en conjunto con el ejército somalí, realizaron una operación en conjunto que resultó en la muerte del líder de alto rango de Al-Shabaab, Maalim Ayman, quien era responsable de múltiples ataques en años anteriores. Por último, y por mencionar algunos incidentes recientes, en enero de 2024, un helicóptero de la ONU tuvo que hacer aterrizaje de emergencia en las cercanías de la aldea de Hindere, ubicada en el centro de Somalia, siendo esta controlada por el grupo de Al-Shabaab. En el incidente una persona resultó fallecida producto de disparos. Existen 5 capturados y un prófugo hasta el momento, todo esto adjudicado al grupo terrorista. A modo de conclusión, tenemos que hemos explorado la historia, impacto regional, respuestas internacionales y crisis humanitarias relacionadas con Al-Shabaab en Somalia y sus países vecinos, además de las respuestas locales e internacionales para este grupo terrorista. A medida que el gobierno somalí y los aliados internacionales continúan su lucha, es crucial que mantengan un enfoque coordinado y multifacético que aborde las raíces del problema,
como son la pobreza extrema, la falta de gobernanza efectiva, la necesidad que existe por un desarrollo económico, además de no descuidar las consecuencias directas, como son la hambruna generalizada, la corrupción y la manipulación de los gobiernos, los desplazamientos de los refugiados y el tremendo gasto económico, además de, por supuesto, la gran cantidad de vidas perdidas y la pérdida de calidad de esta misma. La idea es ir llevando la región a términos pacíficos y estables en el completo de África Oriental. Ahora, por otro lado, si hacemos las relaciones con las teorías de relaciones internacionales, tenemos que, por primera parte, bajo la vista del realismo, la respuesta de diferentes países se basa en sus propios intereses de seguridad nacional y regional. La intervención de estos es solo para buscar una estabilidad en la zona que los ayude a ellos mismos. Por otro lado, en el lado del constructivismo, tenemos que las identidades y normas internacionales, como es la búsqueda de la paz, influyen en cómo se percibe y cómo se responde a la amenaza de Al-Shabaab como organización terrorista, siendo esta una amenaza para la zona. Por último, y para terminar, tengo 3 aportaciones personales, 3 propuestas que podrían ayudar dentro del conflicto. Por primero, tenemos implementar programas de desradicalización y reintegración para los combatientes de Al-Shabaab, así reducir de forma pacífica su base de apoyo. Un ejemplo de esta implementación fueron las que se utilizaron en Colombia en contra de la FARC. Una propuesta 2, tenemos fortalecer la cooperación regional entre los países africanos para operaciones conjuntas de seguridad, coordinando esfuerzos y recursos para contra Al-Shabaab. Y tercera y última, tenemos aumentar la inversión en el desarrollo económico y educación en Somalia para abordar las raíces del conflicto, como es la pobreza y la falta de oportunidades, y así también disminuir el reclutamiento terrorista en la zona. Con estas 3 propuestas termina mi presentación. Muchas gracias por su atención.